La cuidadora le cantaba suavemente al anciano sin saber que el hijo millonario del hombre la observaba y que cambiaría su vida. Habitación 208, señor Reyes. No espere una respuesta, dijo la enfermera sin levantar la vista. No ha hablado en meses. Sus signos vitales están estables, pero ya no está presente. Sofía asintió en silencio y se ajustó el suéter sobre los hombros. El pasillo del hospital olía a desinfectante y lluvia un olor agudo frío y ligeramente metálico. Afuera tronaba mientras ella abría la puerta de la habitación tenuemente iluminada. Dentro el aire se sentía más pesado. El señor Reyes yacía inmóvil en la cama cerca de la ventana, con el rostro ligeramente girado. Era un hombre mayor de finales de los 70, quizás principios de los 80, con un espeso cabello plateado y profundas arrugas que se extendían desde sus sienes hasta su barbilla. Sus ojos estaban abiertos opacos mirando a la nada. No al techo, no a ella, no a la lluvia que corría por la ventana, solo al vacío. Sofía se quedó quieta por un momento. Tenía 24 años, era rubia y apenas medía más de 1,5 metros. Su vida era muy diferente a las estériles habitaciones de hospital y los pacientes silenciosos. Menos de 2 años atrás había estado cantando en salones llenos de humo y bares de jazz, su voz flotando sobre el tintineo de los vasos y las conversaciones murmuradas. Ahora trabajaba en el turno de noche como cuidadora, su música guardada como un juguete de la infancia con el que ya no tenía tiempo para jugar. Se acercó al lado de la cama y extendió la mano con delicadeza posándola sobre la del señor Reyes. Su piel estaba fría. Probablemente no pueda oírme. Susurró con la voz temblorosa, pero yo solía cantar. Mi papá decía que ayudaba a la gente a sentirse menos sola. Hizo una pausa, sus ojos escaneando su rostro inmóvil. Los monitores pitaban constantemente detrás de ella imperturbables. Sin pensarlo, se sentó en una silla junto a la cama, se inclinó ligeramente hacia adelante y tras una profunda respiración comenzó a cantar. Sonríe aunque te duela el corazón. Sonríe aunque se esté rompiendo. Su voz era suave, vacilante, pero cálida. Las palabras flotaron suavemente en la quietud, llenando los rincones de la habitación. Siguió cantando, su voz volviéndose más firme con cada nota, incluso mientras las lágrimas le picaban en los ojos. Fuera de la habitación, alguien se detuvo. Alejandro Reyes, de unos 30 y tantos años, se quedó helado justo al otro lado de la puerta. Había regresado al hospital fuera del horario de visitas, pasando desapercibido como siempre. El personal sabía quién era Rico Poderoso, intocable, el hijo del gran Enrique Reyes, pero también sabían que no debían esperar calidez de él. Alejandro mantenía las distancias. Pagaba las cuentas, firmaba las autorizaciones y evitaba el resto. No tenía la intención de llegar tan tarde. Solo pasó a dejar unos papeles, quizás a echar un vistazo por un momento como hacía a veces, nunca por mucho tiempo, nunca dentro. Pero esa noche algo lo detuvo en seco, una voz no fuerte, no ostentosa, pero dolorosamente hermosa en su crudeza. Se acercó lo suficiente para mirar a través de la estrecha rendija entre la puerta y el marco. Sus ojos la encontraron una chica con el cabello del color del trigo de verano, cantándole a su padre inconsciente, como si él importara, como si todavía estuviera allí, como si fuera alguien a quien valiera la pena cantarle. Alejandro tragó saliva. Su padre había sido músico, un violinista de fama discreta y disciplina inflexible. Su hogar siempre había estado lleno de sonido, pero no siempre de calidez. Después de la muerte de su madre Alejandro y su padre, se habían distanciado en órbitas separadas, el silencio mutuo,
convirtiéndose en su acuerdo tácito. Ahora esta chica, una extraña, estaba haciendo lo que Alejandro nunca se atrevió a hacer llegar a él. Sofía continuó la canción sin darse cuenta del hombre que la observaba desde el pasillo. Descubrirás que la vida aún vale la pena si tan solo sonríes. Dejó que la última nota persistiera con los ojos cerrados y luego exhaló lentamente. El silencio regresó de alguna manera más profundo después de que la canción terminó. Miró el rostro del señor Reyes. Nada. Aún vacío, aún silencioso. Apretó suavemente su mano, le ofreció una pequeña sonrisa y se levantó. Afuera Alejandro retrocedió mezclándose con las sombras justo cuando la puerta se abría. Sofía no lo vio mientras se alejaba por el pasillo, sus zapatos susurrando sobre el suelo de baldosas. Él se quedó allí un minuto más antes de entrar finalmente en la habitación. Su padre no se había movido ni un parpadeo ni una respiración fuera de lugar, y sin embargo el aire se sentía diferente, más cálido, más ligero. Alejandro se sentó en la misma silla que Sofía acababa de dejar y miró al hombre al que había pasado la mayor parte de su vida sin entender. «No sé quién es ella», murmuró, «pero vio algo en ti que yo dejé de intentar ver hace mucho tiempo». La lluvia golpeaba suavemente las ventanas como si mantuviera el ritmo de una canción que no había terminado del todo, y por primera vez en años Alejandro se quedó. Antes de las habitaciones de hospital y los turnos de noche, Sofía había vivido para la música. A los 21 años, su voz se había convertido en un sonido familiar en los clubes de jazz, escondidos en los rincones olvidados de la Ciudad de México. Cantaba con una calidez que permanecía en el aire, mucho después de la última nota, una voz que podía silenciar una sala sin esfuerzo. Su lugar habitual era un club con poca luz llamado el Velvet Moon, donde los clientes habituales llegaban temprano solo para sentarse más cerca del escenario. Nunca buscó la fama. Sofía solo quería cantar canciones que significaran algo, y por un tiempo eso fue suficiente. Luego llegó Damián. Era encantador mayor y conocía el negocio. O eso decía. Se convirtió en su manager, su novio, su todo. Le prometió contratos, grabaciones de demos, un futuro. Ella le creyó hasta la noche en que desapareció. Llegó a casa y encontró un apartamento vacío. Sin maleta, sin nota, solo su cuenta bancaria vacía, y su guitarra había desaparecido. Todo lo que había ahorrado se había ido. Su mundo se derrumbó en silencio. No más música, no más escenario, solo preguntas y el alquiler atrasado. Desapareció de la escena como una melodía sin resolver. Ser cuidadora nunca fue el plan. Comenzó como un intento desesperado por sobrevivir. Un vecino trabajaba en una agencia de personal y le encontró un trabajo temporal en el ala de cuidados paliativos. Una semana se convirtió en 2, luego en meses. No hablaba de su pasado y nadie preguntaba. Con su uniforme y una cola de caballo, era solo otra chica tranquila haciendo el trabajo duro que nadie más quería. Nunca cantó hasta el señor Reyes. Algo en la forma en que yacía allí silencioso y solo le recordó a su padre. Él había fallecido en una habitación de hospital como esa, luces fluorescentes, olores antisépticos y el pitido constante de un monitor cardíaco. Ella no había llegado a tiempo para despedirse. Ese recuerdo nunca la abandonó. Así que cuando vio al señor Reyes por primera vez, algo se agitó dentro de ella. Parecía tan distante, tan lejos de allí, como alguien a la deriva en el mar. Y sin pensar cantó Sonríe aunque te duela el corazón. No fue una actuación, no fue ensayado.
Su voz era suave e incierta, pero cada nota extraía algo más profundo de su alma. No por aplausos, no por aprobación, solo por él. Cantó como si estuviera tratando de cruzar un oscuro y silencioso vacío, esperando que donde quiera que él estuviera, pudiera escucharla. Cuando la canción terminó, no esperaba una reacción y no la obtuvo. Pero por primera vez en años sintió que su voz importaba de nuevo. Volvió a sus rondas más silenciosa que antes, pero con una extraña ligereza en el pecho. No podía explicarlo, solo que de alguna manera había cantado no para ser escuchada, sino para estar presente, para ofrecer algo hermoso en un espacio que había olvidado la belleza. Y eso fue suficiente. Lo que Sofía no sabía era que alguien más la había escuchado. Alguien que no solo había escuchado, sino que nunca lo olvidaría. Alejandro Reyes tenía 33 años y en el papel lo tenía todo. Lo tenía todo. El director ejecutivo de una empresa tecnológica en rápido crecimiento, un penthouse con vistas al horizonte de la ciudad, trajes a medida y una agenda reservada con meses de antelación. Era el tipo de hombre que hablaba con viñetas, cerraba tratos con un apretón de manos y nunca lloraba ni siquiera en el funeral de su madre. Había construido muros tan altos que incluso él había olvidado que intentaba mantener fuera. Al crecer el mundo de Alejandro había estado lleno de música, pero no de calidez. Su padre Enrique Reyes era un célebre violinista que recorría continentes. Mientras otros niños iban a practicar fútbol con sus padres, Alejandro se sentaba solo en casa con partituras y preguntas sin respuesta. Su madre había intentado cerrar la brecha. Le cantaba, le enseñó a tararear canciones de cuna que su padre había compuesto una vez y le susurraba: «Te quieres solo que no sabe cómo demostrarlo». Pero cuando ella murió repentinamente de un derrame cerebral, Alejandro solo tenía 12 años y cualquier hilo que conectaba a padre e hijo se rompió limpiamente. Enrique regresó de una gira europea 2 días tarde para el funeral. Alejandro nunca lo perdonó. A medida que pasaban los años, hablaban cada vez menos hasta que el silencio se convirtió en lo único que compartían. Cuando Enrique colapsó por un derrame cerebral, hacía casi un año, Alejandro se encargó de todo. El hospital privado, el papeleo, el centro de cuidados de alta gama. Pero nunca entró en la habitación, ni una sola vez. Se decía a sí mismo que era porque no quedaba nada que decir. Pero entonces esa noche, al pasar por la habitación 208, la escuchó esa voz. No conocía a la chica, solo vio un destello de cabello rubio y rasgos suaves a través de la puerta entreabierta. Pero su voz lo atravesó, no porque fuera hermosa, sino porque era familiar. Estaba cantando Sonríe, la canción favorita de su madre, la que ella solía tararear cuando Alejandro no podía dormir, la que Enrique solía tocar en el violín solo una vez años atrás la noche antes de su última gira. Alejandro no había escuchado esa canción en más de 2 décadas, pero ahora, al escucharla en la oscuridad, cantada con tanto cuidado silencioso a un hombre que no había hablado en meses, algo se rompió dentro de él. Se quedó en el pasillo mucho después de que la canción terminara mirando la puerta que había evitado durante casi un año. Esa noche no pudo dormir. A la noche siguiente regresó. Aún no entró, pero se quedó allí de nuevo con las manos en los bolsillos del abrigo, escuchando, mientras la chica Sofía, como descubriría más tarde, cantaba suavemente sin ser consciente de su audiencia. Y por primera vez en 10 años, Alejandro se permitió sentir dolor, culpa y la más pequeña chispa de algo que había enterrado hacía mucho tiempo, la esperanza de que tal vez
No todo entre él y su padre estaba perdido. La noche siguiente trajo una silla del pasillo y se sentó fuera de la puerta. No dijo una palabra, solo escuchó la voz del silencio, el latido de su propio corazón. Y cuando Sofía cantó Sonríe de nuevo, Alejandro cerró los ojos. Casi podía oír el violín, casi podía oír la risa de su madre, casi podía sentir algo descongelándose dentro del espacio helado que una vez llamó corazón. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro se quedó. Durante la semana siguiente, Alejandro fue al centro de cuidados cada tarde justo antes de las 9:00. Nunca entró en la habitación 208. En cambio, se paraba a unos metros de la puerta, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos cerrados escuchando. En su primera noche, Alejandro vino. Cada noche, Sofía cantaba algo diferente, suaves estándares de jazz viejas, baladas a veces, solo tarareando una canción de cuna que él no podía nombrar, pero que de alguna manera recordaba. Su voz nunca era fuerte, nunca pulida como una actuación. Era cruda, cálida y silenciosamente doliente. Le recordaba la lluvia golpeando las ventanas al crepitar de la chimenea al hogar, no a la mansión en la que creció, sino al hogar que deseaba que hubiera existido. Ella nunca lo vio, o eso pensaba él. Una noche Alejandro llegó más tarde de lo habitual. Entró en el pasillo justo cuando Sofía estaba colocando una manta sobre el señor Reyes y susurrando buenas noches. Cuando se dio la vuelta, se detuvo bruscamente. Ambos se quedaron helados. Él estaba a medio paso atrapado en el acto. Ella parpadeó sorprendida. Lo siento, dijo Sofía rápidamente con la voz nerviosa. No quise. Estaba cantando demasiado alto. Alejandro negó con la cabeza. No, no lo estabas. Ella se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, visiblemente nerviosa. Ya pasó la hora de visitas. Normalmente no canto tan tarde. Él la miró por un largo momento, luego habló en voz baja. No te detengas. Ella ladeó la cabeza confundida. No dejes de cantar, dijo él. Tu voz lo trae de vuelta. Los ojos de Sofía se suavizaron, sus nervios se calmaron un poco. No estoy segura de que me escuche. Lo hace, respondió Alejandro. Creo que quizás lo hace más de lo que cualquiera de nosotros se da cuenta. Hubo una pausa. Te he visto aquí, añadió ella con cautela, la mayoría de las noches justo fuera de la puerta. Alejandro esbozó una media sonrisa. Sí, ese soy yo, el tipo que acecha y nunca dice nada. Ella se rió por lo bajo. Soy Alejandro, por cierto. Lo sé, dijo ella, e inmediatamente pareció arrepentida. Quiero decir, ellas hablan las enfermeras. Claro que lo hacen, dijo él divertido. Y tú eres Sofía, sintió. Encantado de conocerte oficialmente. Se quedaron allí en el pasillo por un momento más de lo que ninguno de los dos esperaba. El zumbido de las máquinas al final del pasillo llenaba el silencio. ¿Solías cantar profesionalmente, verdad?, preguntó Alejandro de repente. Sofía parpadeó sorprendida. ¿Cómo lo adivinaste? Tu voz, dijo él simplemente. Ella dudó. Lo hice hace unos años. Bares, clubes, pequeños escenarios. ¿Por qué lo dejaste? Ella bajó la mirada. La vida, la traición, las facturas, lo de siempre. Él no la presionó. En cambio, miró hacia la puerta de su padre. Él solía tocar el violín, dijo Alejandro profesionalmente. Viajaba mucho. No lo entendía cuando era niño. Pensaba que le importaba más la música que yo. Sofía no dijo nada dejándolo hablar. Después de que mi madre murió, continuó, nunca hablamos mucho. Construí una vida sin él.
Era más fácil así. Ella sintió lentamente. Pero estás aquí ahora. No lo estaba. No hasta que cantaste. A Sofía se le cortó la respiración. Había algo desarmante en su honestidad, suave sin vergüenza ni actuación. Quiero intentar algo, dijo Alejandro. Algo loco. Sofía levantó una ceja. Te escucho. Quiero que me enseñes una canción algo antiguo, una de las que le cantas. Quiero cantarle a mi padre solo una vez. Ella lo miró desconcertada. ¿Quieres que te enseñe a cantar? ¿Por qué no?, preguntó él con una sonrisa. ¿Ya despertaste algo en él? Quizás si lo escucha de mí, quizás recuerde. Sofía lo miró por un largo momento, luego sonrió lentamente. De acuerdo, pero te advierto que soy exigente. Creo que puedo manejarlo. Se quedaron allí sonriendo como dos personas que sin saberlo se habían estado rondando durante demasiado tiempo, finalmente encontrándose en el medio. Esa noche se sentaron en la pequeña sala de descanso del personal Sofía, tarareando las primeras notas de Sonríe de nuevo, desglosando la letra. Alejandro la seguía torpemente, desafinado al principio, luego mejor. Con cada nota algo tácito comenzó a repararse, y por primera vez en años, Alejandro Reyes no sintió que solo estaba visitando a su padre. Sintió que volvía a él una nota a la vez. Sofía no esperaba que las clases de canto se convirtieran en un ritual. Sin embargo, cada martes y jueves por la noche, después de que terminaba su turno, Alejandro aparecía a veces un poco temprano, siempre un poco nervioso, y se reunían en la sala común del centro de cuidados, donde las paredes estaban llenas de libros polvorientos, y el piano en la esquina no había sido afinado en años. Se sentaban uno al lado del otro en el sofá, gastado, ella tarareando unas pocas notas, él repitiéndolas, a menudo desafinado, a veces desesperadamente fuera de ritmo. Pero lo intentaba. Dios, ¿cómo lo intentaba? Y a Sofía, para su propia sorpresa, le encantaba cada minuto. Su primera canción fue Sonríe. Luego vinieron Moon River, What a Wonderful World y Unforgettable. Alejandro se equivocaba con la letra, murmuraba los versos y a veces se reía tanto que tenía que empezar de nuevo, pero su voz se fortalecía con cada intento, nunca perfecta, pero honesta y profundamente humana. Sofía lo instruía con calidez ocasionalmente, tocando su brazo para ajustar su respiración, inclinando su barbilla con dos dedos para que dejara de encorvarse. Cantas desde el pecho, no desde la garganta, decía ella, demostrándolo con facilidad. Haces que parezca demasiado fácil, respondía él, mirándola con algo parecido al asombro. En algún punto entre la armonía y la risa, algo más profundo comenzó a formarse. Algo suave, algo silencioso, como una canción que ninguno de los dos había cantado todavía, pero que ambos conocían instintivamente. Alejandro empezó a traer la cena casera. Sopa de pollo una noche, lasaña la siguiente, y una vez un intento de su favorito risotto de calabaza. ¿Cómo sabías que me encantaba esto?, preguntó ella con los ojos muy abiertos. Lo mencionaste una vez en la máquina expendedora hace 3 semanas. Ella parpadeó. ¿Recuerdas eso? Recuerdo todo lo que dices, respondió él sin dudar. Sofía sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido y peligroso. Entre sesiones, Alejandro comenzó a ayudarla con pequeñas tareas, sacando las pesadas bolsas de lavandería, cambiando los garrafones de agua, incluso fregando una mancha rebelde en el suelo fuera de su ala asignada. Cada gesto era silencioso, práctico y profundamente considerado. Ella bromeaba con él. Sabes que eres el heredero de un imperio, ¿verdad? No tienes que trapear pisos.
Él se encogió de hombros. Quizás quiero ganarme el derecho a algo mejor. Una noche después de un ensayo particularmente largo, Alejandro apareció con una caja grande y de forma extraña. ¿Qué es eso?, preguntó ella levantando una ceja. Él la dejó suavemente y abrió la tapa. Dentro, acomodado en terciopelo, había un micrófono vintage, restaurado, plateado, reluciente, con una amplia rejilla y un soporte curvo. Sofía se quedó sin aliento. «Te vi detenerte frente a uno como este una vez», dijo él. «Cuando pasamos por esa tienda de antigüedades en el centro, tocaste el cristal. No dijiste una palabra». Ella pasó los dedos sobre él con reverencia. «Solo lo mencioné una vez». Él sonrió. Eso fue suficiente. Sofía tragó saliva con la garganta apretada. «Alejandro, yo no puedo aceptar esto». «Ya lo has hecho», dijo él suavemente. «Además, no lo compré solo para ti». Ella levantó la vista confundida. «Lo compré para nosotros», añadió, «para cantar juntos». La tarde siguiente, Sofía organizó una pequeña actuación en la sala común del centro de cuidados. Solo un concierto informal para los residentes, una idea que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido el valor. Alejandro insistió en ser parte de ello. Se pararon juntos frente a un semicírculo de sillas de ruedas y andadores, el nuevo micrófono colocado entre ellos. Sofía llevaba un sencillo vestido azul marino con el pelo suelto por una vez. Alejandro tenía una guitarra colgada del hombro y una hoja con la letra doblada en el bolsillo trasero. Abrieron con «Tú eres mi sol». La multitud aplaudía suavemente, las sonrisas floreciendo como la primavera después de un largo invierno. La voz de Sofía se elevó, pero fue la armonía constante de Alejandro, cruda, imperfecta, pero sentida, la que se robó el momento. Cantaron «No puedo evitar enamorarme» y luego, a petición, volvieron a sonreír. Cuando la última nota se desvaneció, el aplauso fue suave pero lleno de emoción. Algunos de los pacientes mayores se secaron las lágrimas de los ojos. Una mujer se inclinó hacia su vecina y susurró: «Ese muchacho está enamorado de ella». Sofía se volvió hacia Alejandro con las mejillas sonrojadas. Él la miró con algo que nunca le había mostrado a nadie, ni siquiera a su padre. «¿Sabes?», dijo él con la voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. «Tu voz no solo alcanzó a mi padre. Ella encontró su mirada conteniendo la respiración. Me alcanzó a mí también», continuó. «Está sanando algo que no sabía que estaba roto». Ella no habló, no necesitaba hacerlo. Simplemente extendió la mano hacia la de él y en ese momento silencioso y sagrado, bajo el suave brillo de las luces fluorescentes, en una habitación llena de gente olvidada y canciones antiguas, algo nuevo comenzó. No una actuación, no un romance escrito con grandes gestos, sino una conexión tan real, tan ganada, que cantaba más fuerte que cualquier aplauso. La noticia llegó de repente como un golpe en la puerta que nunca quisiste responder. A Alejandro le habían ofrecido un puesto ejecutivo a largo plazo en el extranjero, en Suiza, para dirigir una ambiciosa fusión que requeriría al menos 3 años de su vida, posiblemente más. Era el tipo de oportunidad por la que la gente construye carreras, el tipo de oferta que nadie en su mundo rechazaría jamás. Pero Sofía no era parte de ese mundo. Cuando se lo dijo ella, sonrió suavemente tratando de parecer orgullosa. «Es increíble, Alejandro. Te lo mereces». Él estudió su rostro buscando algo. Decepción, tristeza, incluso ira. Pero ella no le dio nada de eso, solo gracia. «Todavía no he dicho que sí», ofreció él. Ella bajó la mirada doblando una servilleta en sus manos en la pequeña cafetería donde siempre se encontraban después de su turno.
Deberías, dijo ella. Es tu sueño. Él dudó. ¿Y qué hay de nosotros? Sofía esbozó una sonrisa suave y agridulce. Siempre fuimos tiempo prestado. No es así. Él quiso discutir, quiso decir que no. Eran más que un breve momento. Pero su voz era tan tranquila, tan segura, que lo silenció. Al día siguiente, Alejandro hizo las maletas. Dejó la mayoría de sus pertenencias en un almacén, tomó solo lo esencial y programó una última cita para sí mismo, una última visita al centro de cuidados antes de su vuelo. Era tarde cuando llegó. Los pasillos estaban silenciosos, tenuemente iluminados, las enfermeras moviéndose suavemente entre las habitaciones. No preguntó por Sofía. No quería que ella lo viera así destrozado, dolido, inseguro de todo, excepto del sonido de su voz resonando en su mente. Entró en la habitación 208. Su padre yacía como siempre inmóvil con los ojos cerrados. Los monitores pitaban constantemente a su lado su ritmo. Era el único sonido en la habitación. Alejandro acercó una silla y se sentó. Metió la mano en su abrigo y sacó una hoja con la letra doblada, la que Sofía había garabateado con notas durante sus lecciones. La que una vez le dijo: algún día lo harás perfecto. No con tu tono, sino con tu corazón. Respiró hondo y comenzó. Sonríe aunque te duela el corazón. Su voz se quebró en la segunda línea, pero siguió adelante. Sonríe aunque se esté rompiendo. La habitación se sentía diferente ahora, pesada, llena de recuerdos demasiado antiguos para nombrar. Cantó lentamente con cuidado, poniendo todo lo que tenía en las palabras, no porque esperara una respuesta, sino porque sentía que era lo único que podía dar. Al llegar a la nota final, se le hizo un nudo en la garganta. Descubrirás que la vida aún vale la pena si tan solo sonríes. Inclinó la cabeza con los ojos escocidos, los labios temblorosos. No sé si puedes oírme, susurró, pero espero que esto haya significado algo. Siento haber tardado tanto. Su padre no se movió. Ni una contracción, ni un parpadeo. Alejandro se sentó un momento más. Luego se levantó pasando la mano por el costado de la cama. «Adiós, papá». Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta con los hombros cargados de cosas que nunca llegó a decir. Y justo cuando salía al pasillo detrás de él, dentro de la silenciosa habitación, los ojos de Enrique Reyes se abrieron. Parpadearon lentamente hacia el techo, sus labios se movieron secos y frágiles. Alejandro, pero el pasillo ya estaba vacío y el hijo al que había esperado tanto tiempo para llamar se había ido. A la mañana siguiente todo cambió. La enfermera de noche fue la primera en darse cuenta. Cuando entró en la habitación 208 para revisar los signos vitales, casi se le cae el portapapeles. Los ojos de Enrique Reyes estaban abiertos, grandes, alerta, siguiendo cada uno de sus movimientos. Llamó al médico de guardia, que entró corriendo con un equipo. Presión arterial, respuesta pupilar, función motora, todo mostraba signos de retorno. No una conciencia total todavía, no, pero sí conciencia. Un destello de luz en lo que había sido una habitación cerrada. Y entonces, claro como el día, susurró una palabra: Alejandro. Sofía estaba al otro lado del edificio cuando se enteró. Corrió por los pasillos todavía con su uniforme, las lágrimas ya brotando antes de llegar a la habitación. Entró justo a tiempo para ver los ojos de Enrique volverse hacia ella. Se suavizaron. Cayó de rodillas junto a la cama agarrando su mano. «Has vuelto», respiró con la voz temblorosa. «Realmente has vuelto». Él no habló, pero la más leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una respuesta, un milagro.
Lloró entonces en silencio, completamente con la mano presionada contra la boca para no sollozar en voz alta. Más tarde esa mañana salió al pasillo, respiró hondo y llamó a Alejandro. Él respondió al segundo timbre. Sofía. Su voz temblaba. Alejandro, tu padre, dijo tu nombre. Hubo silencio en la línea. No entiendo, susurró él finalmente. Está despierto, dijo ella apenas creyéndolo ella misma. Está aquí, preguntó por ti. Alejandro no esperó más. Al anochecer estaba de vuelta. Canceló las reuniones, dejó el contrato sin firmar, le dijo a la junta que tenía una emergencia familiar y se alejó de un acuerdo multimillonario sin pestañear. Sofía lo encontró en el vestíbulo. Se veía diferente su rostro demacrado por el vuelo nocturno, los ojos nublados de esperanza y miedo. Ella dio un paso adelante sin saber qué decir, pero él la abrazó antes de que pudiera hablar, sosteniéndola como alguien que se ancla a la única verdad que importa. ¿Dónde está?, preguntó. Ella lo llevó a la habitación 208. Enrique estaba sentado ligeramente erguido, apoyado en almohadas. Su cabeza se giró lentamente cuando Alejandro entró. Sus miradas se encontraron. Alejandro se quedó helado. Ninguno habló por un momento. No hubo discursos ensayados ni grandes gestos, solo una larga pausa temblorosa, y luego Enrique levantó una mano temblorosa. Alejandro cruzó la habitación en 3 zancadas y la tomó. Se sentó al borde de la cama agarrando los dedos de su padre como un salvavidas. «Estoy aquí», papá susurró. «Estoy aquí». Enrique parpadeó lentamente, su voz apenas un suspiro. «Cantaste». Alejandro asintió con los ojos brillantes. «Lo hice. Ella me enseñó». La mirada de su padre se desvió hacia Sofía, que estaba en la esquina silenciosa y llorosa. «Gracias», carraspeó Enrique. Sofía sonrió entre lágrimas. Más tarde, después de que los médicos despejaran la habitación, Alejandro encontró a Sofía sentada en el patio del jardín detrás del edificio con las manos cruzadas en el regazo. Se sentó a su lado, tomó sus dedos y los sostuvo con fuerza. «No solo lo trajiste de vuelta a él», dijo suavemente. «Me trajiste de vuelta a mí también». Ella se volvió hacia él con los ojos brillando a la tenue luz del jardín. «Tú trajiste a mi padre a casa y trajiste mi corazón a casa con él». Sofía apoyó la cabeza en su hombro, y en la quietud de ese momento, rodeados de flores y el silencioso zumbido de la vida comenzando de nuevo, simplemente se sentaron. 2 corazones, una vez dispersos, ahora reunidos. Un año después, la música regresó a los pasillos del centro de cuidados, no desde una radio o un altavoz, sino desde el corazón de la habitación 208. Enrique Reyes, una vez considerado perdido en el silencio, ahora se sentaba en el patio en una fresca mañana de primavera. Un violín descansaba suavemente bajo su barbilla. Sus dedos temblaban no de miedo o debilidad, sino de la abrumadora emoción de sostener su instrumento de nuevo. Sofía se sentó a su lado, un atril frente a ella, las partituras ondeando con la brisa. Alejandro estaba cerca afinando una vieja guitarra acústica con tranquila concentración. El último año los había cambiado a los 3. La recuperación de Enrique había sido lenta pero constante. La fisioterapia, la práctica diaria y el silencioso milagro de la conexión humana lo habían traído de vuelta. Lo suficiente para volver a tocar, lo suficiente para sonreír, lo suficiente para decir: «Te quiero», al hijo que una vez apartó. Alejandro había renunciado a su puesto en el extranjero, eligiendo en su lugar trabajar de forma remota, asesorando en proyectos que le permitían permanecer cerca. Todavía usaba trajes, todavía respondía llamadas.
Pero sus días ya no pertenecían a las salas de juntas. Pertenecían a su padre, a Sofía, a algo real. Y Sofía había empezado a cantar de nuevo. No en salones llenos de humo, ni en bares con eco, sino en habitaciones como esta para personas que necesitaban la música no como ruido de fondo, sino como un bálsamo. Comenzó a dar clases de musicoterapia a tiempo parcial, tarareando canciones de cuna a pacientes con demencia y redescubriendo el alma que una vez temió haber perdido. Juntos, los tres planearon un pequeño concierto, un agradecimiento al centro, a las enfermeras y residentes que habían visto formarse a esta improbable familia. La sala común estaba decorada con flores de papel letreros dibujados a mano y una pancarta que decía «Una tarde de música y milagros». Los residentes entraron en sus sillas de ruedas. El personal tomó sus lugares y un suave silencio se apoderó de la sala cuando Enrique subió al escenario improvisado con su violín cuidadosamente acunado en sus manos. Alejandro lo siguió con su guitarra. Sofía se paró frente al micrófono con un sencillo vestido blanco, el pelo suelto en rizos. Abrieron con Sonríe la canción que lo había empezado todo. El arco de Enrique se movía con gracia más lento que en su mejor momento, pero rico en emoción. La voz de Sofía se elevó más fuerte, ahora sazonada por el tiempo y la sanación. El rasgueo de Alejandro los mantenía firmes constantes, un silencioso latido bajo la melodía. Cuando terminaron la sala, estalló en aplausos. Algunos residentes aplaudían lentamente, otros se secaban los ojos. Unos pocos susurraban, ¡qué hermoso!, una y otra vez, pero la actuación no había terminado. Sofía hizo una pequeña reverencia y luego se dispuso a alejarse del micrófono. Alejandro la detuvo suavemente. «Quédate», susurró. Dejó su guitarra y sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña caja de terciopelo. La multitud se calmó conteniendo la respiración. Sofía se quedó helada con los ojos muy abiertos. Él se arrodilló. No estaba seguro de lo que era el amor, dijo con la voz ligeramente temblorosa pero firme. No hasta que lo escuché en tu voz, en la forma en que cantabas para mi padre, en la forma en que lo trajiste de vuelta a la vida. Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de oro con un único zafiro. «Tú no llevas armadura», continuó. «Tú llevas luz y de alguna manera iluminaste los rincones más oscuros de mi vida». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras se llevaba la mano a la boca. «No necesito un escenario, ni un foco, ni un plan perfecto. Solo te necesito a ti». Levantó la vista con los ojos llenos de algo sagrado. «¿Quieres casarte conmigo?». La sala estalló en suaves suspiros y vítores silenciosos. Sofía se rió entre lágrimas asintiendo. «Sí, por supuesto, sí». Alejandro le deslizó el anillo, en el dedo se levantó y la abrazó con ternura. Desde su silla cercana, Enrique se levantó no con facilidad, pero con determinación. Una enfermera se levantó para ayudarlo, pero él la apartó con un gesto. Paso a paso cruzó la habitación hacia ellos. Extendió la mano, tomó la de Sofía en una de las suyas, la de Alejandro en la otra, y luego, en silencio, comenzó a llorar. El aplauso que siguió fue atronador no por la actuación, ni siquiera por la propuesta, sino porque cada alma en esa sala entendió lo que acababa de suceder. Sanación, amor, hogar. Alejandro se volvió hacia el micrófono, se aclaró la garganta y dijo, «Si me lo permiten un minuto más». La sala volvió a guardar silencio. Ella no sabía, comenzó que cuando cantaba para mi padre, no solo cantaba para él. Estaba escribiendo una nueva canción, una para mí, una que ni siquiera sabía que necesitaba. Miró a Sofía con la voz embargada por la emoción.
Ella me devolvió a mi padre y al hacerlo me devolvió a mí mismo. Hizo una pausa y luego sonrió. Solía pensar que no estaba hecho para el amor, que el hogar era algo que se ganaba, se compraba o se fingía. Pero ahora sé que es algo que encuentras. Volvió a tomar la mano de Sofía y yo encontré el mío en ella. La sala se puso de pie. Entre la multitud, una residente se secó los ojos y susurró. Ese es el tipo de amor que no se ve en las películas. Pero quizás, solo quizás, era el tipo de amor que se encontraba en la vida real. Y para Sofía Alejandro y Enrique Reyes era solo el comienzo de la mejor canción que jamás escribirían juntos. Si esta historia tocó tu corazón, esperamos que lleves su melodía contigo. Así como Alejandro llevó la voz de Sofía a los rincones silenciosos de su vida, en historias que conmueven el alma, creemos en el poder silencioso del amor, la sanación y las segundas oportunidades. Historias como esta nos recuerdan que a veces los actos más pequeños, una canción, un toque, un nombre susurrado, pueden cambiarlo todo. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca una historia que pueda conmover tu alma y calentar tu corazón. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el hogar no es un lugar. Es alguien que te canta tu nombre cuando has olvidado la letra. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué parte del mundo me están viendo o escuchando. Por favor, déjenmelo en los comentarios. ¿Y qué les pareció la historia de hoy? ¿Les gustó? Me interesa mucho saber su opinión. De todo corazón deseo que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren siempre bien, con mucha paz y seguridad donde quiera que estén. Les mando un fuerte abrazo. Y por último, si alguno de ustedes tiene una historia increíble, una anécdota o algo que quiera compartir con esta comunidad, no duden en contarla. Este espacio también es de ustedes y me fascinaría leerlos.